Muy bien. Ya. Entonces, empecemos con el video de hoy. Hoy hay video de la serie de jueces. Video 272 ya. Es decir, nos faltan 28 videos más para llegar a los 300 videos en el nombre de Jesucristo. Vamos a andar ya por Primera de Samuel. Hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de Jueces. Ya nos van a faltar 12 para llegar a Ruth. También a este libro de 4 capítulos que vamos a hablar de una manera también muy profunda. Y hoy es día de sacar mi bote para ir a Israel. Hoy le vamos a echar esta cantidad que tengo aquí de $8. 8, poco a poco, $8. Miren, ya aquí ya hay $36 para ir a Israel. Poco a poco. Pero vamos a llenar el cochinito porque el plan es ir en el 2025 para ir a hacer unos buenos podcasts acerca del Nuevo Testamento. Por si alguien se quiere integrar, pues ya sabe, ¿eh? Muy bien. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: este Abimelech, hijo de aquella sirvienta, este hijo de Gedeón, el cual había tenido Gedeón con una concubina, lo más probable que era una siquemita, porque en aquel tiempo se vivían con sus clanes, ¿no? En la tierra prometida. Entonces, cuando había una mezcla entre israelitas y cananeos, pues se quedaban donde ellos eran, ¿no? Entonces habló con la gente de estos pueblos, tanto de los israelitas como los cananeos, los paganos. Yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem: ¿qué es mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres, que son todos los hijos de Jerobal, que eran sus hermanos, o un solo hombre? Acuérdense que yo también soy su carne. Entonces, la propuesta era que él quería ser el rey y querían que corriera la voz, insinuando que sus hermanos, ellos eran sus rivales políticos y que querían ser reyes, pero ellos no externaron ninguna cosa de estas. Al decir los hijos de Jerobal y no llamarlos hermanos, habla de esa falta de empatía que había entre ellos, y él les recordaba que era parte de la familia. Obviamente, para un pueblo, si va a reinar un hombre, pues es más fácil el liderazgo de uno que el liderazgo de 70, para mantenerlo, para obedecerlo, para sujetarse, para todo, ¿no? Entonces, y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decía: nuestro hermano es. O sea, a los siquemitas, que no eran de Israel, les agradaba tener en el poder a alguien que se inclinara a ellos. Por eso no dudaron en apoyarlo en todo. Entonces le dieron 70 ciclos de plata del templo de Balberit, con los cuales alquiló hombres ociosos y vagabundos que los siguieron. Antiguamente los templos fungían como bancos. O sea, ellos eran muy buenos para adquirir bienes y ayudaban en las necesidades, patrocinaban campañas políticas. Entonces ellos manejaban economía, manejaban dinero en todos sus intereses. Entonces por eso les interesaba a este hombre, pues lo ayudaron, ¿no? Que alquiló pues hombres inservibles, los cuales por dinero hacían lo que sea. Entonces Abimelech se alió con ellos, contaba con el apoyo de ellos porque no contaba con el apoyo de Dios. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. O sea, mató ahí hasta aquel que había tenido miedo de matar a Seba y a Salmuna, ¿se acuerdan? El primogénito. Mató realmente 69 hermanos, porque uno se fue, que es Jotam. Él decía que eran sus principales enemigos, pero eran sus hermanos. Ellos no aspiraban a nada, pero según él aspiraban al trono. Entonces públicamente los sacrificó como si fueran animales. Algunos historiadores dicen que la misma piedra donde
él levantó el altar, su papá ahí mismo lo sacrificó y escapó este menor, ¿no? Entonces, contrario al papá que destruyó el templo de Baal, con el dinero de Baal destruyó la casa de su padre. El hambre de poder es terrible. Ciega el entendimiento del hombre, el cual pisará cualquiera para lograr sus propósitos. Dios nos libre de tener un hambre de rapiña, de querer algo que Dios no tenga para nosotros y buscarlo por medios en los que Dios no esté. Entonces, ¿qué pasó en esta historia terrible donde este hombre mató a sus hermanos con tal de ser el líder? Se juntaron todos los de Siquem en Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. O sea, gobernó, más que rey, fue un tirano en alguna de las zonas pequeñas de Israel en Canaán, ¿no? Entonces, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, donde habían hecho un pacto hacía 50 años y les habían leído las bendiciones. Ahí en la cumbre del monte gritó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios, ¿no? El que había escapado entonces de la casa de Gedeón vino para reconvenirles en lo que había pasado. Y les hace una parábola, una alegoría muy especial. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual el mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, el olivo dijo: yo ya doy aceite, con el que se honra a Dios en el tabernáculo y lo usan los hombres en el sacerdocio. Esa es la función para la cual Dios me llamó, es decir, estoy ocupado. Y así también le dijeron a la higuera, y le dijera: estoy ocupado dando mi dulzura, dando mi fruto. Y también le dijeron a la higuera dando mi fruto, ¿no? Y luego a la vid también le dijeron: yo aquí estoy dando mi mosto, yo estoy alegrando a los hombres. Entonces realmente hacía una alegoría a él de que cuando la gente está ocupada siendo útil en lo que Dios le hizo útil, no tienes que andar buscando otras cosas. Trabajas, das fruto y ya lo demás se va a dar como consecuencia de Dios. Pero alguien que anda buscando, anhelando, alguien que anda con el pensamiento metido en querer ser más, en poder, es porque está desubicado, ¿no? Entonces, todos los árboles hablaban de su utilidad, de lo que ellos dan. Y dijeron entonces los árboles a la zarza, está hablando este hombre de una manera sarcástica: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, o sea, como si no lo merecieran, como si realmente les hicieran el honor, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Cuál sombra da una zarza? Si son unas ramillas secas. O sea, estaba mintiendo. Y si no, dice, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. O sea, no daba sombra y echaba mentiras y estaba advirtiendo cómo iba a ser su reino. Un reino terrible, un reino duro, un reino donde les iba a ir mal. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, está hablando el hijo de Gedeón que escapó, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, que es Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque él los liberó durante mucho tiempo, y les dice: porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. O sea, recuerda lo que su padre hizo por ellos y que a ellos ya se les había olvidado, cómo había hecho que hubiera libertad, y ahora estos, por un hijo que era con una concubina, pues ya habían escogido mal, ¿no? Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra. Es decir, culpa a Abimelech y culpa al pueblo. O sea, culpa a los dos. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, ¿no? Por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. O sea, si lo hicieron bien, bueno, pues que Dios los respalde, que Dios los ayude y que les vaya bien. Y luego dice el 20: y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Es decir, que entre los dos se hagan pedazos. Que Abimelech mate a los de Siquem y Siquem mate a los de Abimelech si hicieron mal. Entonces esta profecía que lanza este joven, si hicieron bien les va a ir bien, si no les va a ir mal.
Y es algo que nosotros tenemos que tener en mente, como cuando Dios le dice a Caín, si hubieras hecho bien serías enaltecido, pero como hiciste mal, tu semblante ha decaído. Entonces, ellos debían de saber que iban a cosechar lo que hubieran hecho. Él no los iba a acusar ni los iba a juzgar. Entonces, ¿qué hizo Jotam? Pues escapó, huyó y se fue a ver, y ahí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano, por miedo de perder la vida. Después de Abimelech, entonces, reinó 3 años en los que todo estuvo bien, tranquilo. Estaban trabajando en el gobierno, trabajando con el pueblo, con los de Siquem, agarrados de la mano. Pero el verso 23, subráyalo. Envió Dios, dice, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. O sea, lo que había profetizado este joven ya era una realidad. Dios mandó un mal espíritu, o sea, le dio la orden al diablo para que el diablo le diera una orden a un demonio y fueran y rompieran esa alianza diabólica, y fueran y sacaran a la luz la mentira y se hicieran pedazos de ellos mismos. Dios mismo envió un mal espíritu, así dice la Biblia, para que veas. No, es que el diablo tiene la culpa de todo. No, Dios usó al diablo para sus planes y los usa. Que el Señor lo reprenda siempre. Entonces, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre que había sido derramada por Abimelech y por el pueblo, entonces sobre ellos cayera. Fíjense, para que entonces el juicio de Dios, la venganza de que habían matado a estos inocentes, no quedara impune, y Dios iba a tomar juicio sobre Abimelech y sobre el pueblo. Qué cosa tan terrible el poder, que tarde que temprano te va a pasar la factura si hiciste mal. Entonces no hay cómo llegar, escalar, subir, pero tomados de la mano de Dios. Y los de Siquem entonces pusieron en las cumbres de los montes acechadores, empezaron a romper el gobierno, la alianza, y robaban en los caminos, o sea, entorpecían el comercio para que Abimelech ya no se enriqueciera y no tuviera control de las cosas que entraban y salían. Entonces se levanta Gal, hijo de Ebed, y con sus hermanos en Siquem, ahí pusieron su confianza en él, en este hombre, vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas, hicieron fiesta, hacían celebraciones públicas, ritos religiosos, se gozaban porque iban tomando poder, porque el espíritu del diablo ya había empezado a hacer efecto en ellos y Dios lo había permitido. Entonces, dice Gal, ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? O sea, estaba diciendo, nos pusieron también aquí un servidor de él y realmente no son nada. Públicamente lo menospreció y exigía liderazgo para que desalojaran a la gente de Abimelech. Entonces, Zebul, el gobernador, oyó las palabras y le habló a Abimelech y le dijo, ¿sabes qué? Estos se sublevan contra ti porque también habían hablado contra él. Gente, no es nadie. Entonces le mandó a decir, sabes que hay una guerra contra ti. Entonces Abimelech se levanta para pelear por su liderazgo. Entonces Zebul engaña a Gal para que cayera en la trampa. Le dice Gal, oye, se miran como sombras ahí, como hombres que vienen a pelear. ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Le dice Abimelech, sal ahora pues y pelea con él. Entonces Gal sale y pelea, pero entonces tiene que huir porque Abimelech los derrota, los destierra, porque ellos buscaban el liderazgo. Entonces empieza a cumplirse la profecía donde los dos iban a ser derrotados, iban a morir por haber hecho mal ante la familia de Gedeón. Aconteció el siguiente día, dice el verso 42, que el pueblo salió del campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Es decir, Abimelech ya no iba a dejar cabos sueltos y se levantó en guerra contra la ciudad y la dejó estéril porque la sembró de sal. Dijo, si no me quieren servir a mí, no le van a servir a nadie. Empezó a matar y a perseguir a todos. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berites. Los templos, acuérdense que funcionaban como centros de refugio, centros de salvación. Entonces ahí ellos mismos cavaron su propia tumba, su propia muerte, y el espíritu que Dios había mandado para que hiciera una
un enojo entre ellos, una discordia, estaba haciendo su trabajo bien porque se gozaba de la muerte de estos hombres malos, ¿no? Entonces subió Ahimelech al monte de Salmonel y toda la gente que con él estaba, y tomó Ahimelech un hacha en su mano y cortó ramas para ir y quemarlos vivos, así como había profetizado el hijo de Gedeón, que fuego saldría de él, fue y los quemó. Entonces ahora se estaban matando entre ellos, una masacre para tomar el control de aquella ciudad que intentó sublevarse. Murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio en Tebes y la tomó, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, cerrando tras sí las puertas, y subieron al techo de la torre, es decir, se encerraron también en su propia trampa para morir juntos y sin escapatoria. Vino Abimelech a la torre, la combatió y les prendió fuego como había sido profetizado. Estaban muriendo unos contra otros, como había dicho el hijo de Gedeón. Entonces ellos habían pecado por confiar en este hombre y por haber dejado que mataran a todos los hijos de aquel hombre que tanto había luchado por ellos. Entonces Abimelech llega a la torre y luchando contra ella, dice la Biblia en el verso 52 que llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. O sea, pecó en su confianza. Se sintió que como ya había derrotado otras torres, dijo, esta va a ser una más. Y llegó hasta donde no tiene que llegar. Y más una mujer, dice, dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. O sea, lo dejó moribundo, inservible, pero todavía lo dejó lúcido, porque entonces llamó a su escudero y le dijo, saca tu espada, mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató, y su escudero lo atravesó y murió. Es decir, este tirano poderoso, este hombre terrible, este hombre sin escrúpulos, sin sentimientos, sin dignidad, sin nada, murió de la manera más vergonzosa por las manos de una mujer, la cual con una piedra que le arrojó desde arriba lo mató, así como él en una piedra había matado a todos sus hermanos. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Entonces el pecado nunca va a quedar sin castigo. Dios será fiel a su promesa. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Tengamos cuidado con el poder, porque si hacemos algo mal, con tal de alcanzar, de lograr una meta, después el Señor nos va a pasar la factura, porque hacemos las cosas mal. Dejemos que fluya la bendición de Dios, que fluya el ministerio, que fluya el liderazgo, que fluyan las posiciones, que fluya lo que Dios quiere hacer en nosotros, para que el día de mañana, cuando el Señor nos llame a cuentas, entonces podamos dárselas de una manera correcta. Espero que este consejo haya sido de utilidad para tu vida, y te invito para que sigamos adelante en esta serie del libro de los jueces, donde pronto estaremos viendo ya el libro de comentario bíblico de Ruth. Dios te bendiga y ánimo.